Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes en sus hogares. Continuamos el trabajo en matemática para segundo de secundaria como parte de la estrategia Aprendo en Casa para educación secundaria. Esta semana nos corresponde desarrollar el tema de progresiones aritméticas. Mi nombre es Nancy Velasco y comparto el grado con la profesora Angélica Pérez Escobar. La competencia que vamos a trabajar esta semana es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Vamos a iniciar el trabajo con las progresiones aritméticas teniendo en cuenta que estas son una sucesión de números en el cual un término cualquiera diferente del primero será igual al anterior aumentado o también puede ser disminuido en una cantidad constante llamada razón. En este ejemplo podemos observar que esta sucesión va incrementándose de 8 en 8. Como ustedes pueden observar, de 8 se pasa a 16, luego 24, luego se incrementa 8 más y llegamos a 32 hasta 40. Aquí entonces identificamos un elemento que se le conoce como razón. A partir de esta razón podemos nosotros clasificar a las progresiones aritméticas en tres. Las progresiones aritméticas crecientes. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la razón es una cantidad positiva, es decir, mayor que 0. En este ejemplo pueden ustedes ver que se va aumentando de 5 en 5, 10, 15, 20 y este incremento es constante. Cada vez vamos aumentando de 5 en 5. Luego tenemos las progresiones aritméticas decrecientes o descendientes. ¿Cuándo se da esto? Cuando la razón es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Aquí podemos observar que de 40 se disminuye en 3 y llegamos a 37. Disminuimos 3 y estamos en 34. Por tanto, esta razón va a ser una cantidad negativa. Vamos disminuyendo de 3 en 3. Y luego tenemos las progresiones aritméticas cuya razón es 0, es decir, los términos se mantienen constantes, no hay variación alguna y se le conoce como progresión aritmética trivial. Las progresiones aritméticas tienen una ley de formación, ¿no? Y para ello debemos de considerar los siguientes elementos. El primero de ellos es un A sub 1. Este A sub 1 se le conoce como el primer término de la progresión aritmética. R ya lo habíamos visto, que puede ser positivo o negativo y que es la razón. Luego tenemos N. ¿Qué significa N? Es el número de elementos, de términos que va a tener esta progresión aritmética. Y luego tenemos un A sub n, que es un término cualquiera. También se le conoce como el término enésimo de la progresión aritmética. Entonces, la regla general que vamos a utilizar es la siguiente. Un término enésimo va a ser igual al primer término aumentado en n-1 por la razón. ¿Ya? ¿Qué significa? Este sub 1 siempre será el primer elemento. N viene a ser la cantidad de términos que están interviniendo en la progresión. A este número le disminuimos 1 y le vamos a multiplicar por la razón. Entonces, esta fórmula es con la que vamos a trabajar las actividades propuestas. Iniciamos. El primer ejercicio dice así. En una temporada de verano en Ancón, el alquiler de un yate durante la primera hora cuesta 125 soles y cada hora adicional 45 soles más. La pregunta es, ¿cuánto se debe pagar si el alquiler fue por 7 horas? Tenemos acá 4 alternativas. Veamos entonces cuál de ellas corresponde a la solución. ¿Ya? Para ello, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos. Ya sabemos que A sub 1 corresponde al primer elemento de la progresión y ese valor lo encontraríamos acá. Cuando nos dicen que durante la primera hora se paga 125. Entonces, allí está el primer elemento para nuestra progresión aritmética. Luego, cada hora adicional 45 soles más.
¿Qué significa? Que hay un incremento, ¿no? Esto vendría a ser la razón, 45. Ahora, ¿cuánto se debe pagar si el alquiler fue por 7 horas? Eso representa que el número de elementos de esta progresión corresponde precisamente a 7. Ahora, lo que no sabemos es en la séptima hora cuánto es que se está pagando, y es precisamente allí donde tenemos la incógnita. Lo que vamos a hacer entonces es ir reemplazando cada uno de estos elementos en la fórmula que acá tenemos, ¿ya? Entonces la sustitución sería de la siguiente manera, ¿no? AN, que en este caso vendría a ser A7, va a ser igual a el primer elemento, que es 125, acá lo tenemos. N lo tenemos en este lado y es 7. Y la razón, que es 45. Todos esos elementos los vamos ubicando. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguimos el orden para la solución de las operaciones aritméticas y vamos a trabajar el paréntesis, ¿no? Donde la resta de 7 menos 1 nos va a dar 6 en este caso. Ahora, hemos reemplazado el valor de n por 7. Observen acá. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el pago durante la séptima hora. Continuamos y lo que corresponde ahora es efectuar el producto de 6 por 45 y esto nos da 270. Finalmente no nos queda más que efectuar la suma de 125 más 270, lo que nos lleva a 395 como resultado. Es decir, si se inicia pagando 125 en la primera hora y vamos progresivamente sumando de 45 en 45 hasta llegar a la séptima hora, el pago que se realizaría entonces es de 395. Por tanto, la respuesta será: se debe pagar 395 soles por 7 horas de alquiler del yate. El problema 2 dice así: el jardinero de un parque lo está reforestando. Planta árboles siguiendo cierto patrón, tal como se muestra en la imagen. La pregunta es: ¿cuántos árboles habrá plantado en la fila 18? Entonces, el esquema es el siguiente. Y para dar solución al mismo, vamos a observar la imagen. Podemos darnos cuenta que en la primera fila tendríamos, ¿cuántos árboles? 1, contamos 2, 3, 4, 5. Es decir, en la primera fila ya podríamos ubicar el primer elemento de la progresión aritmética, que en este caso sería 5. Si observamos en la fila 2, vemos que acá tendríamos 7 árboles, es decir, 2 más. Y cuando observamos en la fila 3, vamos a encontrarnos con 9 árboles. Eso nos lleva a identificar la razón, que en este caso sería 2. Lo que nos están preguntando es por la cantidad de árboles que se planta en la fila 18, es decir, cuántos elementos va a tener la progresión. Allí tendríamos entonces que n vale 18. Y lo que queremos encontrar es precisamente el valor de ese elemento número 18. Entonces procedemos a hacer la sustitución. ¿Ya? Tendríamos que el elemento 18 va a ser igual al primero, que en este caso es 5, más el número de elementos, que acá es 18, multiplicado por la razón. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, vamos a restar primeramente 18 menos 1, eso nos lleva a obtener 17 por 2. Luego, por orden jerárquico, vamos a multiplicar. Y el producto de 17 por 2 es 34. Finalmente, solo nos quedaría sumar 5 más 34 y obtenemos 39. ¿Qué cosa quiere decir? Que si vamos incrementando de 2 en 2, cuando lleguemos a la posición 18, vamos a tener 39 elementos y en este caso serían 39 árboles. La respuesta sería así: habrá plantado 39 árboles en la fila 18. Alternativa, por tanto, es la D. Problema 3.
Relaciona mediante flechas la ley de formación de cada progresión aritmética. La tabla que ustedes observan tiene dos columnas. En la primera de ellas encontramos la ley de formación y en la segunda la progresión aritmética desarrollada. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ir reemplazando los valores para n, iniciando desde 1 en cada una de las leyes de formación. Vamos entonces con el primero. Aquí el primer valor lo obtenemos cuando n vale 1, ¿correcto? Entonces, si a n yo le reemplazo por 1, tendríamos que multiplicar 4 por 1 y a eso sumarle 3. El resultado nos daría 7. Luego, cuando n vale 2, tendríamos que multiplicar 4 por 2, que es 8, y 8 más 3, que es 11. Aquí tenemos ya dos elementos, ¿no? Que sería 7 y 11. Es suficiente para poder ya ir uniendo, ¿no? Entonces la relación sería así. Ahora, algo que también debemos tener en cuenta, siempre el valor que acompaña al elemento n va a ser el incremento o la disminución. Si es positivo, ¿qué significa? Que la progresión va a ir aumentando de 4 en 4. Y acá podemos ir comprobando. 7 más 4 es 11, y 11 más 4 es 15, y 15 más 4 es 19, y 23. Si quisiéramos encontrar el tercer elemento, tendríamos que haber trabajado así. 4 por 3, que sería 12, más 3, 15, ¿ven? Y aquí obtendríamos ese tercer elemento. Si hubiéramos querido obtener el cuarto elemento, 4 por 4, 16, y más 3, 19. Y este es el quinto elemento, que sería 4 por 5, 20, más 3, 23. Lo mismo vamos a hacer con cada una de las leyes de formación. Para el segundo caso, si tenemos en cuenta lo que les acabo de mencionar, el valor que acompaña a n significa el incremento o disminución. ¿Qué significa? Que esta progresión va a ir disminuyendo de 2 en 2. Y esto lo vamos a comprobar acá. Cuando n vale 1, voy a reemplazar y tendré 5 menos 2 por 1. Esto resultaría 3. Cuando n vale 2, entonces tendríamos 5 menos 2 por 2 y esto resulta 1. Se habrán dado cuenta que de 3 hemos pasado a menos 1. Por tanto, la primera sucesión corresponde a esa ley de formación. Y se van a dar cuenta que esto va disminuyendo de 2 en 2. Vamos a ir bajando, ¿no? Es una razón negativa. Una progresión descendente, en todo caso. Pasamos a la tercera ley de formación. Si acá este valor que acompaña a n es 6 positivo, significa que hay un incremento de 6 en 6. Y eso lo vamos a demostrar. Cuando n vale 1, tendría que decir 6 por 1, que es 6, menos 5 es 1. Y acá está el resultado. Cuando n vale 2, 6 por 2, que es 12, menos 5, 7. Entonces ya podemos identificar esta tercera ley de formación. Y se darán cuenta que va aumentando de 6 en 6. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, el quinto elemento, que diría 6 por 5, esto nos va a dar 30 menos 5, 25. Y acá tenemos el resultado. Vamos con la última. Nuevamente, observamos qué valor acompaña a n y nos damos cuenta que es menos 3. Significa, por tanto, que es una progresión decreciente. Va a disminuir de 3 en 3. Y aquí lo comprobamos. Cuando n vale 1, vamos a multiplicar y nos va a dar 3. Pero 9 menos 3 resulta 6. Si n vale 2, el producto acá nos va a dar 6. Y 9 menos 6 es 3. Y así se va a ir disminuyendo. Cuando n valga 3 tendría 9 y 9 menos 9 es 0. Por tanto, la ley de formación es la que acá estamos señalando. Va disminuyendo de 3 en 3. Y así ya tenemos asociados cada una de las leyes de formación con la respectiva progresión aritmética. Espero hayan podido identificar todos bien. Problema 4. En el hospital Alberto Sabocal, con el fin de atender el estado de emergencia por el COVID-19, se contratan médicos de distintas especialidades. Si al inicio se contaba con solo 55 médicos y cada día se incorporan 4,
cuántos médicos trabajarán en el hospital después de 60 días, es decir, después de 2 meses, con cuántos médicos se va a poder contar. Entonces, la solución nos lleva nuevamente a utilizar nuestra fórmula general y a identificar los elementos. Lo primero que vamos a buscar, si es que se encuentra ese dato, es el primer elemento. Dice, al inicio se contaban con 55 médicos. Ahí está entonces. A1 vale 55. Cuando dice que cada día se incorporan 4 médicos, entonces eso quiere decir que hay un incremento constante y ahí tendríamos la razón. Luego nos preguntan cuántos médicos trabajan después de 60 días. Es decir, este incremento lo voy a hacer día por día durante 60 días. Entonces allí tenemos que n vale 60. Y nos piden precisamente saber en el día 60 con cuántos médicos se está contando. Entonces procedemos simplemente a sustituir. Ya sabemos que n vale 60, por eso ahora trabajamos con a sub 60. A1 vale 55, n vale 60 y la razón 4. Nuevamente vamos a iniciar restando 60 menos 1, lo que nos da 59, y eso multiplicarlo por 4. Este producto sería 236, que sumado con 55 nos va a dar como resultado 291. Por tanto, la respuesta será: trabajarán 291 médicos en el Hospital Alberto Sabogal después de 60 días. Ha habido un incremento constante de 4 en 4 hasta llegar a esa cantidad después de 2. Finalmente, tenemos el problema 5, que dice así: con el fin de prepararse para los juegos escolares, un estudiante comienza corriendo 1,5 kilómetros y aumenta medio kilómetro su recorrido cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 7 kilómetros? Acá vamos a tener en cuenta todos los elementos para poder dar solución. Partimos nuevamente de la fórmula. Entonces vamos identificando. Cuando me dicen que el estudiante comienza corriendo 1,5 kilómetros o lo que es 1,5 kilómetros, identificamos allí el primer elemento. Aumenta medio kilómetro cada día, entonces tenemos allí la razón. Pero no me dice durante cuántos días está corriendo, sino que me piden más bien el número de elementos, por eso cuántos días. Entonces acá tengo una incógnita para llegar a un recorrido de 7 kilómetros. Es decir, ese último día ya está recorriendo 7 kilómetros. Por tanto, a sub n lo vamos a considerar como 7. Y lo que no conocemos precisamente es n. Es decir, cuántos días han pasado para que después de ir incrementando medio kilómetro día por día, complete esos 7 kilómetros. Como verán ahora, ya no nos piden hallar a n, sino nuestra incógnita va a estar acá. N es lo que no conocemos. Todo lo demás sí. Ya sabemos que a n vale 7, el primer elemento es 1,5, n no conozco, aquí está mi incógnita, y la razón sí. La razón es 0,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero es trasladar 1,5 al lado izquierdo y restar. Esa resta nos va a dar 5,5, ¿no? Y luego, para poder despejar el valor de n, este 0,5 debemos de pasarlo al otro lado haciendo la operación inversa, que en este caso es dividiendo. Si dividimos 5,5 entre 0,5, el resultado será 11. Y finalmente lo único que nos queda es trasladar este menos 1 al otro lado en positivo. Por tanto, la suma sería 12. La respuesta final será: tiene que entrenar 12 días para llegar a un recorrido de 7 kilómetros. Bien, estamos culminando así el desarrollo de la actividad revisando lo aprendido semana 5. Hasta la próxima semana. Saludos.